Comenzaríamos con algunos comentarios generales sobre que si se entendió la tarea, si se entendió la lección, qué problemas tuvieron, cuál es el mensaje de la sesión. Me gustaría empezar por ahí de manera muy general, todo lo que corresponde a lo que dejamos de pasar una semana. Ujú. Y pues quiero justificar, en Morelia hubo ¿cómo se llama? Uno de los congresos que el magisterio indígena organiza, congresos pedagógicos, y Ujú. platicábamos con Joaquín que por qué no presentar este pinino de experiencia, y pues justamente fue ese día que nos tocó, por eso se pospuso. Bueno, ya estamos aquí. No sé qué quieran comentar, cuál es qué mensaje les dejó la lección, la tarea, el ejercicio, las lecturas. Si es que Es- pueden decir algo de manera muy general, ¿eh? ¿Nos estamos refiriendo también a lo de la semana pasada? Semana 4, la semana, lo que no vimos la semana anterior, vamos a retomar esa parte. Sí, porque la semana pasada la tarea era sobre el texto de los apellidos Así es. y algunos conceptos que venían en las lecturas Ujú. sobre, no sé si la pronuncio bien, Shurukwa, Sí, algo así. sí. Sí, yo hice la tarea, hay unas cosas que dejé sin contestar porque realmente no entendí a qué A se ver, refiere. ¿como Pero, cuáles? Ujú. sí, voy a sacar el documento aquí. Sí. Mm, Planes. Mm, En la parte de la lectura de los apellidos es así, aunque era en purépecha, sí comprendí parte de la lectura. Sí. En la segunda pregunta donde nos pedían contestar sobre, creo que la pregunta se refiere a lo que es la Tsurukwa o qué elementos tiene la Tsurukwa, no sé si le Ujú. entendí. Yo lo expliqué como un sentido de colectividad y de pertenencia colectiva Ujú. en la comunidad, que Sí. comprende diferentes, pues, aspectos, que es bueno, ahí como lo explica Moisés Franco, es en una idea de prolongación y de tradición. Ya. También habla sobre la importancia de otros principios o conceptos que son parte de la Shurukwa, que es el parentesco, la honorabilidad, pues el sentido de, como ya dije, de pertenencia hacia la tierra, ¿no? El territorio, la lengua, pues las creencias, que también son parte de lo que comprende pues el territorio y la identidad de las comunidades. Ujú. Como yo también lo interpreto, es como una forma de realización de la persona dentro del marco de la colectividad, ¿no? Que nos da una identidad, ser parte de una comunidad. Ujú. Así más o menos lo expliqué yo en la pregunta. No sé si a eso se refería, pero bueno, fue lo que yo pude entender. Así es, ese es un concepto. Ese es Ujú, un concepto que habría que leer justamente el texto de Moisés Franco, que ujú, se llama así, Surukwa. ujú, Este, pues es primeramente un acercamiento al concepto, una conceptualización, un esfuerzo por conceptualizar algo que se vive en la cultura purépecha. ujú. Al mismo tema, o sobre lo mismo, Mariana, ¿nos puedes decir algo? Marina, Marina. Marina, perdón. Ajá, fue muy difícil para mí responder a casi am, todas Preguntas. las preguntas. Algunas les entendía lo que decían, pero no sé cómo responder, ¿Sí? así que me quedé así nada más, ok. Ujú. Y, y de la lectura que dice clanes, linajes.
¿Ya? Esa también, algunas cosas la entendí, pero otras en realidad no puedo entender. Am, y es, lo de la lectura Siruki, Siruki, Sí, sí, Seruki. ah, am, o Sirukwa, El texto dice Seruki. Siruki, Acá, okay, acá en el común decimos Serukwa, pero es lo mismo, okay, no hay mucha variación. Sí, oh, entonces, yo, pues, todo lo mismo que dijo Sandra, y también lo que se me hizo interesante es que mencionan ah, la colectividad en lugar am, del, ¿cómo se dice? La, es comunidad y no ser como nada más tú, una sola persona. ujú, Ah, se ujú, me olvida cómo se dice eso, pero eso fue como lo más interesante que ya, am, es como una forma diferente de ver el mundo y en ese mundo pues se ven cosas de diferentes como niveles diferentes, am, como diferentes secciones en cuando vives en tu comunidad y la más importante es la comunidad y no como una sola persona. Y eso es como nuevo para mí porque pues como yo crecí, pues sí sé que es comunidad y sí sé que am, tengo la idea y lo puedo entender, ujú, ah, pero obviamente no es como algo que, ah, como no es algo que sea como algo que ese tipo de pensamiento no es algo que yo es como lo primero que pienso. Sí sé que es algo importante, pero no es como algo que sea tan central. Cuando leí eso, entendí que para mí no sé si está correcto o no, pero yo entendí que lo central es la comunidad. Y es diferente modo de ver la vida y muchas cosas, no nada más eso. bien. Voy a tratar de Ujú, explicar entonces por qué recomendamos o por qué propusimos leer el pequeño texto de Moisés. Simplemente diré que Moisés Franco intentó poner en contexto el concepto de tradición, lo que se llama tradición. Aquí tengo que aclarar dos cosas. Uno, la tradición, como bien sabemos, solamente es un concepto. No ha llegado a ser una disciplina como la antropología, como la historia, como la pedagogía o cosas así, ¿no? Sin embargo, allá en el centro donde yo trabajo, el centro se llama así, Centro de Estudios de las Tradiciones. Y ahí hay un problema por parte del colectivo, porque la mayoría de las personas que escuchan tradición lo asocian con costumbres, con las con tradiciones culturales, con tradiciones festivas, con, con los hábitos sociales, ¿no? Y no va por ahí. En el sentido técnico de cómo se entiende la tradición y en ese esfuerzo de conceptualizar la tradición, hay un doctor que escribió un artículo que está publicado, no lo voy a mencionar. El artículo se llama El esbozo de una tradición, del doctor Carlos Errejón, y él plantea que en la tradición hay varios momentos y varios elementos que participan. Para que pueda haber una tradición, se necesita, voy a decirlo de manera muy, muy escueta, alguien que da. Pero si hay alguien que da, entonces hay alguien que recibe. Si hay alguien que da y hay alguien que recibe, entonces hay algo que se da. Pongámosle cualquier cosa, ¿no? Comida, música, conocimiento, sabiduría, pensamiento.
Entonces, hay alguien que da. Ese alguien puede ser, pues póngale, una persona, una familia, un linaje, un pueblo, una nación, todo un territorio. O sea, es bien complejo. Hay alguien que recibe. Pues, todas las generaciones jóvenes reciben cosas de los abuelos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se da? Hay algo que se da. Ya son tres elementos. Si hay, entonces, alguien que da, algo que se da y alguien que recibe, entonces hay un momento en que se da y hay unas circunstancias por las que se da. Y entonces ese elemento, esos elementos de la tradición se van creciendo. Y eso es lo que Carlos de Aragón sencillamente llama esbozo de una tradición. Bueno, a partir de eso, Moisés Franco intenta conceptualizar en purépecha cómo sería la tradición. Y ahí es donde él habla de el sentido de la prolongación que ya habló Sandra, ¿no? El sentido de un continuum, ¿no? Algo que se da, que se recibe, pero que hay una permanencia. En términos antropológicos, diría López Austin, él utiliza mucho este concepto, el núcleo duro de la tradición, algo que está ahí permanente, a pesar de que hay vaivenes, a pesar de que hay pérdida de valores, a pesar de que hay un montón de cambios por las circunstancias que se dan, hay algo que permanece en la tradición. Entonces, López Austin le llama así, el núcleo duro de la tradición, ese algo que no quiere morir, ese algo que se sigue transmitiendo, ese algo que se pervive por tiempo, por muchos años, y que difícilmente muere. Luego entonces surgen nuevas ideas, como por ejemplo decir, las tradiciones no son tradiciones, para que pueda ser, perdón, para que pueda haber una tradición, se requiere un tiempo, un cierto tiempo de generaciones de transmisión de esos saberes, ¿no? Entonces, no es cualquier acto, no es un baile, no es solamente una fiesta que empezó hace 15 años, hace 50 años, se requiere un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 3 generaciones, o sea, lo que mis abuelos hicieron y yo lo sigo haciendo, ¿no? ¿Qué cuántos años son? Pues aproximadamente 150 años, así en términos generales, ¿no? No son 30, no son 8 años, ¿no? Para que sea tradición. De otro modo, no lo es, ¿no? Requiere un tiempo. Bueno, este concepto en la cultura purépecha se llama Suruki. ¿Qué es Suruki? Ya, literalmente, Suruki, pues es un animalito, es la hormiga, un animalito, literalmente. Pero vemos la metáfora que se utiliza porque nunca vamos a ver una hormiga solita. Siempre las hormigas están en fila, caminando, o van y vienen cuando están recogiendo su alimento. Seruki o Seriku, voy a utilizar la misma palabra pero cambiando. En lugar de Seruki, Seriku, cuando las mujeres empiezan a coser la telita y entonces van marcando el hilo como marca y es otra vez, ese es el Seruki o Seriku o Serukwa, pero aplicado a las tradiciones culturales, ¿no? Ya ahora sí hablando de tradiciones jurídicas, tradiciones religiosas, tradiciones populares, tradiciones musicales, tradiciones lingüísticas, pues todo tiene un continuo, ¿no? Hay un momento en que se comienza, algo que se da, algo que se recibe, un momento en que se da y se va dando esa tradición, requiere un tiempo entonces, todo. En ese sentido es como Moisés Franco intenta hablar de esa,
palabras, creo, ¿no? Esa fruta, ¿cómo se llama? Apupo, chayote, perdón, el chayote, la ramita que se va pegando a las nuevas ramas de arriba para jalonearse, para crecer. Esa es la punta de la tradición y es continúa, continúa, continúa y no termina. ¿Qué es eso? Todas las prácticas que los pueblos, en este caso pueblos indígenas y en este caso pueblo purépecha, tiene para seguir perviviendo a pesar de muchos años de colonización, a pesar de muchos años de contacto, a pesar de muchos años. Y entonces es solamente un esfuerzo por decir tradición en lengua purépecha, Seruki. Eso sería lo importante que me gustaría que quedara en, pues como un aprendizaje, ¿verdad? Como un aprendizaje cultural también de cómo se dice. Primero, pues hay que conocer el concepto de tradición. Hay muchos otros autores que han escrito sobre eso. No voy a hablar de ellos. Sin embargo, nos interesó ver cómo las tradiciones culturales, las tradiciones musicales, las tradiciones religiosas, las tradiciones festivas, todo tiene una tradición y tiene un porqué, ¿no? Ese sentido de tradición y ese sentido de Suruki, dicho en purépecha, es lo que en otro tiempo, en el siglo XVI, y aquí me salgo un poquito del tema, se hablaba o se habla pues, en la relación de Michoacán, solo voy a mencionar eso, se habla de linajes. Linajes que si, no sé si los conozcan ustedes, supongo que sí, quiero pensar. Ahí se habla de principalmente, los que me acuerdo, los linajes de los Huacusecha, ¿no? Como la principal, el linaje de los Zacapuireti, o sea, los pobladores de Zacapu, ¿no? Zacapuireti, el linaje de los Sinsamba Niecha, ¿no? El linaje de los Eneani, que parece ser que son los que se establecieron en el pueblo de la Naranja, de Tapia, ahora, el pueblo de los Chichimecas, ¿no? Y en el Michoacán antiguo, pero son linajes, son clanes, grupos de familias que vivieron y que aparecen en la historia antigua del pueblo tarasco, pueblo purépecha. Esto nada más están mencionados. No se sabe mucho de ellos, más que a partir de la relación de Michoacán se conoce un poco más el papel de los Huacusecha. Y de ahí se deriva pues los apellidos que ahora contemporáneamente decimos los apellidos en los pueblos purépecha, nosotros sabemos cuando decimos los Dimas, ¿no? Los Timas son de Santa Fe, los Cacari son de Nurío, los Valencia son de Aranza, los Alberón son de Quinceo, los Pineda son de Pichátaro, y así cada pueblo tiene un gremio de apellido, o sea, un linaje que domina al pueblo, aunque no querramos verlo. Esos apellidos hoy, apellidos que se dan en los pueblos, por el número de cantidad o por la historia en que se pueda recuperar o por el papel que desempeñan, son respetados, son escuchados, son los que toman decisiones, son los que ponen a veces a las autoridades, son los que tienen organizaciones, son los que logran beneficios en poner una radio, en tener una banda, en tener, no sé, son los que mueven la cultura. Los, ahora contemporáneamente en los pueblos, los apellidos. Ya no hablamos, porque no hablamos pues en español, ¿no? Podríamos decir los clanes ahora, ¿no? Los linajes, pero ahora decimos apellidos. ¿Cómo se expresan esos apellidos para decir el gran gremio de los
Joaquín en Tanaco, de los Zacarías en Murapicho, ¿no? Y son famosos, todo el mundo sabe quiénes son, quiénes, en qué pueblo, qué apellido es la que predomina en cada pueblo. Bueno, en Purépecha, y esto es curioso, y es asunto lingüístico, en Purépecha el apellido solo se pluraliza. A ver, Salmerón, Salmerón y Icha. Cacari, Cacari y Icha. En Cherán, los Guaroco, Guaroco Echa. O los Campanur, Campanur y Icha. ¿Sí? En Pichátaro, los Pineda, pues Pineda Echa. Aquí lo interesante es, para el aprendizaje, es que esos linajes que siguen presentes en la vida cotidiana de los pueblos, la manera de decirlos es simplemente pluralizando la palabra, el apellido. Entonces, podemos decir ya Gutiérrez y Icha, ¿verdad? O Márquez y Icha, o Núñez y Icha, en el caso de Marina, ¿no? Por el apellido, ¿no? Se pluraliza y estamos hablando del linaje, de ese gran apellido que por muchas razones están ahí, alguna razón tienen para estar presentes en los pueblos. A veces son uno, a veces son dos, a veces son tres, y pues ahí son los que en gran medida, a veces son los posesionarios de grandes extensiones de tierras comunales. Dominan en el pueblo por la cantidad de extensión de tierras que tienen, dominan en las fiestas, determinan qué es lo que se va a hacer en una boda o en una fiesta. Cuando ellos opinan, se escucha, se oye y se atiende. Son prácticas que se dan en la vida de la comunidad. Y bueno, esto es lo que quisimos reflejar con el texto, que la presencia antigua de los clanes y linajes, que por cierto no está bien, no conocemos a ciencia cierta qué es lo que tienen en el papel histórico los Sinsamanicha, los Huacusecha, los Eniani, los Chacapuireti, no se sabe, se está conociendo poco a poco, ¿sí? Solo diré que hay una tesis doctoral de la Universidad de California, creo, o si no me equivoco, de una tal Sara, ¿se me va el apellido? Albies, algo así, que escribió su tesis y habla de la presencia de los Eneani como autores del árbol genealógico que aparece en la relación de Michoacán. Lo demuestra. Pero es apenas un dato distinto. Fuera de ahí, todo el mundo dice que son los Huacusecha los que escribieron la relación, y pues es una verdad a medias precisamente porque no se conoce lo demás, ¿no? Y bueno, en ese sentido, esa era la intención de dejar la idea esta de, primero cuando dijimos, para regresar un poquito, de la clase, la parentela, ¿no? El tatita, el tatarabuelo, el nimacua, el guaguá, el tío, o sea, la familia grande, esa familia grande, familia extensa, antropológicamente dicho, se convierte en linaje, o sea, sigue creciendo, y ahí se ve, se observan tradiciones, y dentro de eso, pues ya surgen comunidades, ¿no? Comunidades enteras, y de las comunidades, pues surge el pueblo completo, que es todavía más como un concepto sociológico como pueblo, ¿no? Esa fue la intención de sugerir la lectura de Seruki. Si no había quedado, pues, pero esa era la intención. ¿Por qué otras lecturas? Se sugirió, y a reserva de que se pudiera hacer, por ejemplo, el trabajo que es un libro, un gran libro, muy importante, de Verónica Oicón, ¿no? Es un libro de casi de 400 páginas o más,
¿Qué es lo que refleja? Yo solamente diría, la vida política de los Cárdenas en Michoacán. Cárdenas desde Damaso, Cárdenas, Lázaro el Grande, Lázaro Cárdenas, sus hermanos, los hijos y los hijos de los hijos. O sea, los hijos me refiero a Cuauhtémoc Cárdenas y el hijo de Cuauhtémoc me refiero a, ya se me olvidó, Lázaro. Lázaro, que tuvieron un papel protagónico pues en una corriente política, ¿no? Ahora, hace poco. Y el papel que ellos desempeñan en, como gremios, como linaje, pero en la vida pública ya, ¿no? Digamos, en la vida económica, en la vida social y en la vida pública, y por qué no, también en la vida intelectual del, del gremio, ¿no? Digamos. ¿Qué tanto se hizo? Pues es el estudio que hizo Verónica Oicón. Es el estudio que resaltar solamente el apellido Cárdenas. Es una familia. Y tienen hijos, tienen nietos, tienen bisnietos, y pues todos siguen en el caminito por ahí, ¿no? El caminito político, la vida política, la vida social. El gran libro, pues intentó, no creo que haya sido posible leer todo el libro porque es mucho. Se, se subió a la red, creo que alguna reseña de alguien que leyó el libro y reseñó el libro para poderlo visualizar de manera más cómoda y más resumida, por decirlo así, ¿no? Y del mismo modo, una autobiografía del, de un texto que escribió el propio autor. Se escribió su propia autobiografía, el antropólogo Gildardo González Ramos. Él es uno de los antropólogos de Pastómano, murió hace poco, hace unos 2 años, pero tuvo la suerte y la oportunidad de escribir su vivencia de cómo anduvo allá entre los coras, entre los, ¿qué? Choles o algo así en el sur, en Chiapas, y el trabajo que hizo aquí en Michoacán como funcionario. Él fue trabajador por muchos años dentro de lo que ahora es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, lo que fue CDI y lo que fue INI, ¿no? Entonces, como antropólogo, pues él también escribió su propia historia, su vivencia, con quién se contactó, qué hizo, qué padeció, qué contribuyó. Pues es otra autobiografía para decir, aquí estamos, ¿no? Una manera de decir, esto es lo que hemos hecho en nuestra vida. Esas son las lecturas que sugerimos, pero sí quisiera que ustedes me hablaran, por ahí subimos 2 videos, una de Ireri Huacuz, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, es cual bien sí es verla y escucharla, para que me pudieran ustedes hablar qué aprendieron de lo que narra Ireri Huacuz, qué es lo que plantea, qué función tiene, dónde está, qué hace, qué líos tiene y qué aporta a la vida de los purépechas. Ahora sí, les dejo a ustedes para que me platiquen un poquito de eso. Sí, de hecho hubo un ejercicio sobre el video de Ireri, ¿Sí? Pues ella habla sobre su trabajo como gestora comunitaria. ¿Sí? Gestora comunitaria, aquí apunté gestora comunitaria y de diversidad indígena en Michoacán, en la Secretaría de Cultura, y habla sobre, bueno, lo que ella centraliza o enfatiza en su entrevista es la, pues, importancia de autovalorizarnos en las comunidades, de valorizar, pues, quiénes somos, lo que las comunidades tienen, porque dice que, bueno, ya lo que plantea pues es en el contexto de la discriminación, ¿no? Que han sufrido las comunidades, también sobre el desconocimiento que hay hacia las culturas indígenas, en este caso pues hacia la cultura purépecha, que es lo que genera también
pues la discriminación y todos los prejuicios que existen en contra de la cultura. Y lo que ella habla es precisamente que lo importante es revalorizarnos porque las culturas indígenas son de repente, bueno, esto también es como mi interpretación, ¿no? Son utilizadas como un objeto ¿Mm? del Estado para pues promover también ciertas ideologías o ciertos proyectos, pero que realmente no hay pues, como dijéramos, un reconocimiento o un entendimiento de lo que realmente son las culturas indígenas, lo que aportan y que también pues llevaría a crear yo creo que también proyectos que pudieran beneficiar a la comunidad y que no estuvieran utilizando a las comunidades o las culturas como un objeto. Creo que ya habla sobre el turismo, como las culturas, y bueno, lo que me imaginé fue en el contexto pues también de, digamos, del Día de Muertos, cómo se utilizan a las comunidades también para promover el turismo y el flujo de capital a la región, digamos, ¿no? En el caso de Pátzcuaro, pero en el caso realmente no hay tanta pues disposición de realmente conocer lo que son las culturas o las tradiciones en sí como tal. Sí, sí, así es. Marina, ¿nos quieres comentar algo de tu Ah, capítulo? sí, ella hizo un buen trabajo en describirlo, el video. Pues yo pues entendí que sí, eso fue algo que fue importante para mí, lo que menciona del turismo y cómo lo usan para, pues, cómo a veces las personas como tienen que, es que no es como opcional, ¿verdad? Es como a veces es, pues, de la manera que una gente sobrevive, o personas sobreviven. Y como no es algo así como que también se hace como con respeto, no sé si fue todo lo que mencionó ella, como ella lo mencionó, pero lo que yo entendí. Am, y también mencionó algo del lago, que Ya, ya la pesca ya no, en ese lago, Pátzcuaro, ¿sí le pasa, Caro? Sí. sí, dijo que am, la pesca ya no está como antes porque toda la contaminación, y eso se me hizo un poco, pues, malo, porque también me acuerdo como, oh, el turismo, y a veces el turismo, mucho turismo tampoco no es bueno porque también pueden afectar, pues, la ecología del lugar. Y también mencionó algo de la vestimenta y Ujú. que a veces no, la gente más joven, pues, no quiere traer tanto la regalia, la vestimenta, porque pues si salen afuera a veces no se sienten tan cómodos, prefieren usar los jeans, los pantalones Ya, jeans. ujú, Ajá. Y, y pero ella dice, pues yo también a veces me pongo jeans ujú. y, y eso, y hasta ella misma se dijo, pues yo también es como que se usa ella misma como de ejemplo para pues ver que no es como así una línea así nada más derecha, sino es como tienes que navegar y autovalorarte o Ajá. autovalorar. Ujú. Justo esa es la palabra que ella utilizó, ¿no? La necesidad de autovalorarnos nosotros como indígenas, por un lado, pero ella está en el papel de, en su funcionaria de una dependencia del gobierno del Estado, pero es indígena. Eso habría que entender el contexto en el que se mueve. Siendo indígena, tiene un puesto dentro de la estructura del gobierno y dentro de eso tiene que jugar, es decir, y ve esos fenómenos que ustedes ya comentaron. Ve cómo la cultura debería de ser reconocida. Nosotros tendríamos que revalorarnos porque ya lo dijeron ustedes, porque el turismo, la parte que viene de afuera, pues sí lo están viendo, pero lo ven como folclore, ¿no? Como para aprovecharse de ahí, como para ganar dinero, como para utilizarlo, pero ella tiene una función en esa dependencia. Nos preguntaríamos, claro, no vamos a tener la respuesta. ¿Cuál es entonces la respuesta real que ella daría
respecto a su complejidad como indígena y como funcionaria, ¿no? Digamos, tendría que combinar estas dos cosas para poder ah, desarrollar un buen papel allí, digamos, ¿no? O poder impulsar o reorientar o encaminar proyectos que estén en su mano, porque lo demás, pues no está en su mano. Es alguien más que está ahí y pues no sabemos, yo no sé, no puedo hablar de eso, si tenga financiamiento, tenga capacidad de decisión o solamente está ocupando un puesto y bueno, ¿y cuál es entonces el desempeño? ¿Lo hace por un salario? ¿Qué pasa? O sea, son reflexiones que me hago yo como para pensar en el papel de nuestros amigos, amigas que están en o tienen oportunidad de estar en un puesto así, ¿no? ¿Cuál es el papel? ¿Puede influir? ¿No puede influir? ¿Solo acata órdenes? ¿Puede insinuar cosas? ¿Puede corregir cosas? No lo sé. No, yo, discúlpeme, me siento ignorante en la materia, pero me pongo a pensar en estos detalles y en estas necesidades de tener un conocimiento y, ¿por qué no? Tener un proyecto de trabajo y en su caso, pues un equipo aliado, ¿no? De arriba o de abajo, o ambos, para poder hacer algo en pro. De otro modo, pues solo se estaría ahí ocupando la silla o figurando o haciendo sentir que los indígenas este, somos tomados en cuenta para ocupar la silla, pero no para tomar decisiones. Son ahí jugadas que tenemos que, pues, simplemente analizar porque, les confieso, yo no conozco esos datos, no conozco esa, no tengo esa experiencia, así que me siento como necesitado de alguna plática y por eso a mí en lo personal me interesó que vieran el papel de una de las mujeres indígenas en un puesto. Ella es directora del Museo del Estado, algo así, de un museo que pertenece al gobierno de Michoacán. Y pues se nos va a ir el tiempo, nos quedan como un Un minuto, minuto. Ujú. así es. Entonces, pues, este es el comentario que yo daría en términos generales. Y pues ustedes tienen alguna pregunta para dejarlo pendiente para en caso de retomar la sesión. ¿Quieren plantear algo? Mm, Este, no, creo que ahorita yo no tengo preguntas, pero de la tarea de esta semana, Sí, ahorita de las lecturas, creo que no. ya. Marina, mm. No, ahorita creo que no había pensado en lo que usted dijo, pero sí es, falta un minuto, pero sí creo que es algo que no tomé en cuenta, que trabajaba en un museo y al mismo tiempo, am, como sí tiene que, como no sabemos qué tanta libertad tiene y yes. am, Ujú. qué cosas tal vez deja para poder tal vez obtener otras, no sabes. Ujú, es complejo. Sí, sería un intento de un análisis más crítico, digamos, simplemente, ¿no? Ujú, Ahí están las preguntas y no tenemos respuestas. no. Así es. Pues Ah, entonces se nos va el tiempo, se nos va a apagar ahorita en unos segundos. Nos vamos a conectar, ¿cómo ves, Joaquín? Bueno, nos conectamos en cuanto se nos vaya la señal. Pues me gustaría ejercitar el purépecha con estas cosas, ¿no? Hablando de Seruki, ¿no? Si me pudieran otra vez retomar la sesión anterior, ¿no? Cuando decíamos Juchiti, Tati, Juchiti, Tati, Esteban Oeste, ¿sí? Ahora, mi abuelo, Juchiti, Tatita, Pedro Espti,
así, como para intentar otra vez la familia grande, vamos, ¿no? Para arriba, de mí, para arriba, mi padre, mi madre, mi abuela por parte de la mamá, mi abuelo por parte de papá, mi abuela por parte de mamá, mi abuelo por parte de mamá, y luego bajamos, pero hagamos el ejercicio. ¿Cómo lo diría Sandra? Padres Mm, y abuelos de ambos lados, por partes. mm, ¿Empiezo conmigo? Sí, Pues papá y mamá, ¿verdad? sí. Am, Hi Sandreska, Ujú, Ka Tati, Juan Aringasu, ajá, Ka Tatita, um, Huchet Tatieri, Tat Hemba, Aringasun, Juan, Ka Huchet Nanita, Huchet Tatieri, Nant Hemba, Aringasun, Juana, muy bien. La otra línea. Huchet Nandi, Aringasun, Irma, Ka Huchit Tatita, Huchit Nandieri, Tat Hemba, Aringasun, Santiago, Huchit Nanita, Victoria, Aringasun. Ujú. Muy bien, muy bien. Ya hablaste, Ceci. Marina, Mm, yo aquí tengo unas notas que escribí, pero a ver, vamos, escuchemos. Intenta leerlos. ok. Pues no está en el orden que creo que usó ella, pero. Tengo una pregunta nada más así. Ustedes mencionaron algo al final, si la persona ya falleció. am, Dijeron algo de Ya. SPT al final en lugar de. Sí, sí. No te preocupes por eso. Por ahora Oh, intenta expresar, oh, ok, ya, ok, ya. Lo que ok, dices no importa ahorita por ahora. Vamos. ok. Marina? ¿Mm? Marina es K. Ok, Marina Esca. Muy bien. Tengo aquí, no, Huchetti, ¿Mm? Tate, ¿Mm? Antonio, Aringa, Aring, ah, Alin ascendí. Aringasing, ¿Mm? Otra vez. Uchi, Tati, Antonio, Alin ascendí. Huchet, Tate, Antonio, Aringasing. Ajá. Ok. Muy bien. Um, ah, y no sé si sea correcto decir K, 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 no, K, 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 K. Es un conector. I en español. Huche, ¿Mm? Nande, Muy bien. María Luesis, ¿Mm? T, Muy bien. Así es. um, K, Abuelo. ¿ah? Abuelo. Ujú. Juche, Tatita, Marinisesti. Um, Ka, Jucheti, Nanita, Anesti. Oh, muy bien. Uchi, Ah, Anesti. Ya. Bien. Ana, ok. No, no. Mm, Tengo hermano, pero no. A ver, dilo. Juchetti, Mimi, Antonio, Aringasin. Muy bien. Muy bien. Uchi, Mimi, Antonio, Alin ascendí.
Y también tengo hermana. Viene. Hucheti Hingonekwa Luisana Aringasi. Jucheti, Jingunekwa, Luisana, Aringaseni. ¿Ya? Muy bien, muy Okay. bien, muy bien. Abuela, ¿No dije yo? dijiste abuelo. Pero a ver, repítelo, no importa. Ok. Pues dije una abuela, pero tengo dos. A ver, y de la otra. Oh, no, dije las dos. Creo que confundí mamá con abuela. A ver, repite entonces, dime de mamá. Escuché Nande ¿Mm? Bertal Esti. ¿Mm? ¿Muy bien? ¿Sí? Cajuche Nanita Ajá. María Luis Sesti. Muy bien, así. ¿Así? ¿Está bien? Y Cajuche Nanita Naesti. ¿Mm? Ok. Esa es abuela. Nanita. Sí, la otra tatita y la otra tatita. El otro tatita. Oh. Juche ta. Oh, ok. Juche. Se me fue. Ok. Juche tatita. Tatita Fidelesti. Ujú. Muy bien. Ok. Y ¿falta alguien? Ujú. ¿Quién falta? El otro tatita. Abuelo paterno. Oh, ese fue el que dije, ¿no? Ya, Tatita, ok. Muy bien. Juche, ajá, sí. Es Juche, Tatita, Marinesti ¿No? y Juche, Tatita, Fidelesti. Muy bien. Acá. Una sugerencia. Ujú. Es parte del ejercicio. Simplemente hay que soltar la lengua. Ahorita lo hiciste bien. Si lo haces más fluido, sería mejor. Ok, Es cuestión de práctica. No es otra cosa. Es cuestión de tener miedo a equivocarse. Aunque te equivoques, se te corrige. Si se te corrige, se graba, se queda y hay que ejercitar. Vamos a hacer el ejercicio ahora para abajo. Para abajo. Hermanitos, hermanitas, mm, vamos a hablar de los nietos de sus papás, si es que los tienen, ¿no? O los nietos de sus abuelos. ¿Y qué vamos a usar aquí? ¿Qué palabra usaríamos para hablar de los nietos del abuelo, Sandra? Nimacua, Nimacue. ¿Sí? Nimacua, Nimacua, Huatzete, también por ahí debe estar, pero también el Gemba, em, ¿sí? A ver cómo te sale. A ver, empezamos con Sandra, Sería Nimacua Gemba. ¿sí? Su nieto. Ajá. ¿Todos? No, es que no me No, acuerdo de a ver, todos. por partes. De tu Ajá, abuelo, tú de mi eres abuelo. su Nimacua, Ujú, ¿sí? ah, De tu abuelo, tú eres un Nimacua. ujú, Tu abuelo tiene otros Nimacuas. ¿Tienes? ujú. Ajá, ok. Este, mm, Juchet, Juchet Tatita Santiago Ariña Sundi. ¿Mm? Juchet Tatiteri Lima Cuajemba. Mari Ariña Sundi. Armando Ariña Sundi. Santiago, Maribel, Carmen Ariña Sundi. ¿Mm?
Huchet Nanita, Victoria Aringa Sindika, Imeri Nimacuac Hemba, Miriam Aringa Sundi, José Luis Aringa Sundi, Martín, Verónica Aringa Sindix. Verónica Hernanit Hemba. Na aringasan. Verónica Nanit Hemba Victoria Aringa Sundi. Muy bien. Na aringasan. Victoria Wer Nimakwa Hemba. Victoria, Huchet Nanita, Huchet Naniteri Nimakwa Hemba, Mari Aringa Sundi, Carmen, no. Miriam Aringa Sundi, Verónica, José Luis, Martín Aringa Sundix. Verónica José Luis Nanit Hemba na aringasan. Verónica José Luis, Martín Erinanit Hemba Victoria Aringa Sundi. Muy bien, muy bien. Muy bien, vas bastante bien. Marina, ¿sí logras entender en dónde usamos la palabra Hemba? Dice como mi abuela y luego dice el nombre de su abuela y luego dice eso, Nimakwa Hemba. Sí, mira, me explico. Ya sabemos de Nimakwa que es nieto o nieta, ¿sí? Estamos hablando Nimakwa Hemba. Estamos diciendo el nieto de tu abuelo, ¿verdad? El nieto de Nimakwa Hemba, su nieto de tu abuelo. ¿Cómo se llama tu abuelo? Marín. María. Marín. Marín. Ajá. A ver, Juchit, dilo así. Juchit Tatit. Marín. Marín Aringasin. Juchet Tatita Marín Aringazin. Juchit Tatiter Nimakwa Hemba. Juchet Tatita Nimakwa Hemba. Ajá. El nombre de su nieto. Marín. Marín. ¿También Marín? Muy bien. Esto es bonito. A ver, entonces. Juchet Tatita Marín. Caimer Nimak Hemba Marín. ¿Estoy bien? Juchet Tatita Marín. Marín. Caimer Nimakwa. Oh, K. Dice K. ¿Sí? Ok. Ok, ¿puede repetir otra vez, por favor? Sí. Juchet Tatita Marín Aringasan. Tatite Nimakwa Hemba Marín Aringasan. Ok. Y luego K. Ese K es un conector. Es el I en español. Ok. Voy a tratar. Juche, Tatita, Marín, Aringasin. Muy bien. K. K. Juche, Tatita, Nimakwa Hemba. Muy bien. Marín, Aringas. Muy bien, muy bien. Eso está. Te salió muy bien, ¿eh? Sí, la verdad. Entonces, lo mismo, pero con otro nombre. ¿No tiene otro Nimakwa? Sí. Sí, a ver. Ok. ¿Tengo que repetir otra vez todo? Sí, pero cambiando el nombre. Ok. Y eso es como, si esto se van platicando, ¿verdad? ¿Dirías todo eso otra vez? Así es. Wow.
Okay. Juche, Tatita, Marín, Aringasing, Muy bien. Juche, Tatita, Rimacua, Jemba, Sergio, Aringasing. Perfecto, muy bien, se entiende muy bien. ¿Sí? Así, Um, ¿qué es lo que cambia? Lo único que cambia es el nombre, el esquema, la estructura de la oración es el mismo, pero cambia el nombre. En lugar de ujú, Marín, pone Sergio, pero ya hiciste el esfuerzo por hablar y entender lo que estás diciendo. Juchet, Tatita, Marín, Aringersen. K. Vamos a hilar la idea. Juchet, Tatiter, Nimaco, Jemba, Sergio, Aringersen. ¿Sí? ujú. Bien. Pues entonces, Sandra no nos ha hablado de sus mimis y de sus jingunecuas. A ver, Juchet, Jingonecua, María, Aringasun. ujú, No sé cómo digo que no tengo hermanos. Es que no tengo más hermanos ni hermanos. No ¿no? tengo de quién hablar. Primero inventemos el nombre de algún primo. Este. mm, ah, Juchet, Jingonecua, María, Aringasun. Juchet, Mimi, Salvador, Aringasun. Muy bien, ya ves. Aunque sea un primo, ¿verdad? Hermano. Muy bien, muy bien. Pues este ejercicio sirve para conocer, volvemos a lo mismo, al linaje más cercano, o sea, la parentela más cercana, ¿sí? Luego se extiende en la vida cultural de los purépechas, este asunto se extiende porque, pues, cuando se es casada o casado, tienes que tomar cuñados y cuñadas, tíos y tías, abuelos y abuelas, y pues ya creció el asunto, ¿no? Y concuñas, ¿no? Y se va generando otras palabras para denominar cada caso. Luego vienen los sobrinos, sobrinos políticos o sobrinos consanguíneos, o sea, directos por sangre. Y en ese sentido, lo que ocurre es pues que se enriquece el léxico, el vocabulario de estos nombres, porque estamos en ese sentido ampliando nuestro campo vocabular. Y pues esa era la intención de la semana 3, vinculada con la semana 4, que hablamos de clanes y linajes tribus todavía mayor, solamente, que solamente dijéramos, si le preguntáramos a Sandra, háblame de los Gutiérrez, ¿verdad? Y pues tendrías que hablar del Tatita, del Tati, de la Nandi, de ti, de los hermanos, de las hermanas, para hablar de, de los Gutiérrez como linaje cercano. No son los únicos. Se extiende a todos los que tienen el apellido Gutiérrez, pero habría que buscar y rastrear por qué son Gutiérrez, porque tiene que haber hilo conductor histórico, biológico, y eso lo saben los abuelos. Todo el linaje se amarra en una cadenita, una red de relaciones que a veces no nos interesa porque pues, no estamos preocupados por eso, ¿verdad? Pero que en el estudio se vuelve interesante saber de dónde venimos, hijos de quién somos, por qué somos así, por qué nos enojamos así o por qué actuamos así. Y resulta de que el tío que ya se murió, resulta de que el abuelo que no tenía la misma personalidad. Y resulta de que eran igualmente participativos en la vida política del pueblo y pues ya anda uno metido. Algo traemos de herencia, de abolengo, de origen, de la familia, pues todo eso es la tradición, que ya ha discutido
en términos conceptuales es ya más complejo, pero dicho de manera coloquial, todo eso es la tradición. No somos únicos. Traemos, aunque a veces no querramos, aunque no sepamos y no nos expliquemos por qué somos así o por qué nos da por enojarnos de tal manera o por qué tenemos tales gustos, traemos de atrás una historia que aquí llamamos Suruki. Eso es lo que quisimos contextualizar en esta lección o en esta semana 4. Sí, maestro, yo tengo una pregunta porque yo cuando estuve buscando, ahorita que estamos hablando de nanita, tatita y todos estos ¿Sí? términos, ¿Sí, cómo no? yo no encontré, yo lo estuve buscando unos y no los encontré en mis diccionarios. ¿Cómo qué? Ahijado, sobrino, tampoco no encontré. No sé cómo se digan esas palabras en purépecha. Ah, ahijado, podríamos describirlo por ahora rápidamente. Ahijado ya es el hijo, bueno, alguien que tú bautizaste, fuiste su padrino de matrimonio, de boda, de bautismo, o padrino hasta de terminar la primaria. Ya ahorita también funciona eso, ¿no? Padrino de escuela, ¿no? Entonces, pues ya depende de cada caso, sería el Itzatapiri o Itzatakata, bautizado o bautizada, ¿no? Confirmado, o sea, Winas Kokata o Winas Kokata, fortaleza, dar énfasis a lo que ya ocurrió, ¿no? Digamos, no va a aparecer en los diccionarios. ¿Por qué? Porque es un fenómeno reciente que se está dando muy fuerte, aunque viene desde de antes, pero en purépecha pues ya se usa el préstamo, ¿no? Ahijado, ahijada, ¿no? Sobrino, sí hay nombre en purépecha, sería Juchit, Herachi, Watzate. Es una descripción. El hermano de mi hijo, perdón, el hijo de mi hermano, así sería. No hay un nombre específico. La hija de mi hermana, Juchit, Juchit, Watzate. Pero es una como descripción, vamos, ¿no? No hay un nombre específico para decir tal, pero se entiende. Otra cosa, qué bueno que me preguntas eso. Sí, En la vida real, esto de tatita y de nanita, o de Nandi y de Tati, en el uso aparecen como mamá Keri, Nand Keri, Wawa Keri, Tatit Keri, Tat Keri, Papate, o sea, Papate como a poco pues, de papá grande, ¿no? Hay muchos otros usos, pero los nombres formales son los que aquí estamos enseñando. Palabras claves para designar tales relaciones de parentesco. Con cuño tampoco no lo encontré. Concunio es tuisque, ¿Cómo? tuisque, tuiscuete, tu concuña, tuisque. Eso en algunos pueblos se ha perdido, en otros pueblos sigue muy vivo, bastante vivo. Varía. Sí, esos eran los únicos que no encontré, gracias. Es que no están en el diccionario y no. No aparecen, no aparecen, porque los diccionarios son formales, no refleja el habla, refleja la conceptualización, la nominalización de estas relaciones. Pues, Marina, ¿quisieras terminar con algo? ¿Quisieras preguntar algo? Pues yo creo que
¿Por qué no? Entonces, si tienes un hermano o hermana que no es como adoptado, ¿harías una diferencia o no? Hermano o hermano adoptado, Ujú. tendríamos que llamarle también como hermano. No, no, no creo que haya no hay una palabra Adoptado. Ok. para decir Y, adoptado. Habrá que inventar, ¿no? oh, ok. Y ella también dijo algo de sus primos, les dijo como hermanos y hermanas. Sí, se pueden tomar como hermanos. Son medios hermanos. El primo Mm, es medio hermano, ujú, ¿sí? mm, ok. ¿Y primos más lejanos? Primos más lejanos siguen siendo medios hermanos, pero ahí ya tiene que ver con la relación que se mantiene, ¿no? Si se visita, si se habla, porque puede tener medios hermanos que ya los toman como no pariente, ¿no? Como no hay vínculo, no se platican, Ujú, no se visitan, no se hablan y pues se desconocen, ¿verdad? Y aunque sean sanguíneamente medios hermanos, por ejemplo, los hijos de, de, de tu padrino, ujú. hijas de tu madrina, son tus medios hermanos, o tú eres su medio hermano, pero ahí ya depende del afecto, de la vinculación que hay socialmente, Oh, ok. ¿sí? Para Ok. reconocerse, para decirse, hola hermano, hola primo, sí, pero ¿y qué tal si ni se hablan? ¿O qué tal si se ven? ¿Verdad? Pues entonces Oh, se va perdiendo esta tradición, esta costumbre, esta vinculación parental, ¿no? Digamos, entonces, si no les hablas, ya no son Mimi ni Jingunueca. se tiene que reconocer, como decía Ireri Huacus, autorreconocer, se tiene que conocer y reconocer mutuamente para que la relación esté viva. De otro Mm, lado, pueden ser casi hermanos legítimos o primos hermanos y viven ahí a la siguiente esquina o en la misma ciudad, pero si no se hablan, no se visitan, no se ujú, reconocen, pues se va perdiendo esa relación. Y entonces puedo ujú, decir que las relaciones de parentesco son culturales, de práctica. Y en ese sentido, en la cultura purépecha, pues la relación de con primos hermanos políticos, ¿no? O sea, ujú, hijos de un señor que fue mi padrino. Y si yo los visito y si yo los comparto sus cosas, los invito y me invitan, pues son primos hermanos. Pero si ni me hablan y no les hablo o estamos peleados, pues ¿cómo? Sí serán ujú, primos hermanos formalmente, pero en la vida real pues no funciona así, ¿no? O sea, mm, hay matices para poder hablar de esto. Por eso yo repito, la relación de parentesco y los nombres están para reconocer a la gran familia. ujú, ¿Sí? Y aquí donde tú dices, Marina, que pues yo entiendo que es difícil en una ciudad tener esa vida comunitaria, vida social, vida colectiva, ujú, porque entiendo que todo el mundo solo piensa para sí, que tenga trabajo, que tenga un salario, que tenga casa, que tenga compañero, compañera, que tenga un estudio y lo demás no importó. ujú, Esa es la gran diferencia entre las culturas nativas, culturas indígenas que vivimos en colectivo o intentamos tener ujú, esa parentela y pues por eso en las fiestas hay una fiesta y ahí estamos todos en montón haciendo, ayudando, estorbando, comiendo, bebiendo, etcétera, etcétera, ¿no? ujú, Es otro tema amplio para hablar de la fiesta. Por ahora nos quedan 5 minutos, creo, más o menos. ujú. Pues podemos ir cerrando la sesión de hoy. Yo, Okay. yo quiero decirles en Purépecha,
Me llamo Kins con tan Chanson, Sandra Ka Marina, en las Upkias, Kuran Aranga, y Shepherd, que salen y se mane Anchikuit, Purepichimo. Agradezco mucho a Sandra y a Marina por haberse conectado hoy para tratar de entender lo que propusimos como actividad de la semana 4, que tuvo que ver con clanes, linajes, apellidos, palabras para linaje en purépecha, que es simplemente pluralizar el apellido, y el concepto de seruki, que es intento de decir en purépecha tradición. Y pues, muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes con la actividad de la semana 5, Ujú. ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bien. ¿Ya lo tienen por ahí o todavía no? Sí, ya no lo mandó el maestro. Qué La bueno. del cuerpo humano, ¿no? Sí, la Sí, 5. sí, ya. Bien. Ajá. Pues aquí estaremos en contacto el próximo lunes a la misma hora. Bien. Digo, a las 6 de la tarde, hora de México. Sí. Perfecto. Ok, Bien, está bien. muchas Gracias. gracias. Nos estamos Buenas viendo. noches. Ajá. Ok, gracias. Bye.